Hare Krishna, soy Balaramacharya Das, discípulo de su santidad Bhaktisundar Goswami y participante devoto de el Yatra de Guadalajara, aquí en México. Bueno, pues yo tuve la fortuna de nacer originalmente en una familia de devotos. Soy hijo de Jagannath Vallabha Prabhu y Nirupama Priya Devidasi. Desde pequeño, pues tuve el contacto con Krishna. Ahora sí que de mis primeras memorias siempre van a estar presente el templo, las deidades, los libros. Obviamente, pues desde que mi memoria comenzó a funcionar, momentos muy importantes de mi vida los pasé con devotos, ¿no? Posteriormente, pues siempre voy a recordar que tuve de alguna manera un apego especial al señor Jagannath, ya que aquí en Guadalajara, en el templo principal Nueva Nilachala Mandir, la deidad Ishtadeva del altar es el Sri Jagannath Baladevi Subhadra. Entonces, desde pequeño siempre tuve un apego especial por esas deidades y por el señor Jagannath en sí. Fui muy afortunado en tener padres amorosos que siempre me inculcaron y que me apoyaron en que la conciencia de Krishna fuera la actividad más importante en mi vida. Entonces siempre pues voy a recordar, siempre tengo presente ese apoyo que ellos me dieron y las distintas pues experiencias que me fueron otorgando para yo poder ir formulando, ¿no? el Shraddha, ¿no? La fe. Siempre también, bueno, recuerdo también muchos devotos que me hicieron algunos o me dieron algunos detalles que me ayudaron mucho para mi vida espiritual. Siempre voy a recordar a la Madre Amritananda, que cuando tenía aproximadamente 2 años, ella me trajo del Santo Dham deidades del señor Jagannath. Entonces yo desde muy pequeño tenía mis 4 deidades, ¿no? Sri Jagannath, Baladev Subhadra y Sudarshan Chakra. Entonces yo desde muy pequeño jugaba con las deidades a vestirlas, a ofrecerles comida y pues a estar atendiéndolas de alguna manera. Recuerdo que sacaba todas las ollas y me ponía a batir manzanas en las ollas, y luego en mi casa había una cortina que daba a la ventana, pero la ventana tenía un espacio donde ahí podían caber las deidades. Entonces yo me acuerdo que aunque en mi casa había un altar, me gustaba más poner a las deidades en la ventana porque me recordaba a las cortinas que estaban en el templo. Entonces, bueno, siempre tuve esa cercanía con el señor Jagannath, que gracias a la Madre Amritananda, pues yo pude tener ese acercamiento a la adoración a la deidad. Incluso algunos devotos luego me recuerdan que decían que yo las traía en una mochila y que a donde iba las andaba sacando. Bueno, yo no sé si fue esto muy correcto o no, porque de repente luego había quien opinaba, ¿no? que estaba tratando a las deidades como juguetes, y es cierto. Pero pues, sin embargo, es algo que yo hoy en día recomendaría a cualquier padre de niños devotos, ¿no? Que realmente les entreguen el tesoro de tener a Krishna cerca, ¿no? Porque yo fui muy afortunado de tener ese tesoro, porque es importante que a nosotros como niños, como hijos de devotos, se nos enseña a Krishna como una figura cercana. Nosotros tenemos la misericordia de que ya orgánicamente vemos a Krishna como Dios. No tenemos que pasar por un proceso de convencimiento como en sí los devotos que conocen a Krishna a través de la prédica tienen que pasar, ¿no? Tienen que pasar que la filosofía, la práctica, el prasad, los devotos les vayan convenciendo de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, nosotros orgánicamente ya lo traemos ese sentimiento dentro. Entonces, lo que sigue es cultivarlo.
cultivarlo a través de acciones específicas como invitar a los niños a que tengan deidades, a que se acerquen en el templo a hacer algún servicio, en que vayan conociendo pequeños detalles de la filosofía, ¿no? Ayer me daba justamente mucho gusto un devoto, Nava Kishore. Me encontré con ellos aquí en el templo y traían a su niño, ¿no? Entonces el niño me pudo platicar que ya conocía los 3 aspectos del absoluto, ¿no? Entonces me dijo, sí, es Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Entonces me decía, Brahman, que es Krishna, que está en todas partes, Paramatma, que está en mi corazón, y Bhagavan, que es Krishna. Entonces es importante. También mi padre me apoyó en ciertos aspectos, o bueno, en todos los aspectos, a ir teniendo poco a poco, ¿no?, más conocimiento filosófico, para también ir comprendiendo teóricamente, ¿no? Regreso al punto, orgánicamente tenemos el sentido de quién es Krishna, pero como hijos de devotos se tiene, gracias a Krishna también, a través de nuestra vida vamos asentándolo más con las escrituras. Bueno, posteriormente mi padre tuvo la misión de abrir un nuevo centro de prédica aquí en Guadalajara. Entonces, pues de alguna manera yo lo he podido ver su ejemplo a través de años, ¿no?, de dedicación y de servicio. Ya después de esa como misión comienza en 2006. Para 2010 el centro de prédica se formalizó más como un segundo templo aquí en Guadalajara, con la instalación de Nitai Nimai Sundar, que de hecho aquí las tenemos atrás. Y desde ahí, pues la misericordia de los devotos y de Krishna y del Guru me llevaron a comenzar un proceso de preparación. Comencé a tomar pequeños servicios en el templo, ¿no? Siempre me gustó adorar en sí a la forma de la deidad. Sin embargo, bueno, ahora las deidades eran instaladas y no me impedía estar cerca en sí de la deidad, ya que esa es tarea para los brahmanas. Entonces yo empecé a tomar pequeños servicios en el templo, como recuerdo un primer servicio que tuve como de alguna manera estable en el templo era lavar la parafernalia del mediodía. Todos los platos que se usan para la ofrenda del mediodía yo iba y los lavaba. Posteriormente mi maestro espiritual, bueno, en aquel momento yo aspiraba, mi maestro espiritual, tuvo una complicación de salud, tuvo que ser operado. Entonces durante él estuvo hospedado en mi casa durante 1 mes o 2 meses aproximadamente, mientras él se recuperaba de su operación. Pues ahí yo tuve la gran misericordia de servirlo directamente. Entonces ya después, para noviembre de 2012, por gracia de Krishna y mi maestro espiritual de los devotos, pude tomar primera iniciación. Y mi gurú me dio el nombre, bueno, yo de niño me llamaba Krishna Balaram. Posteriormente mi maestro espiritual me dio el nombre de Balaramacharya Das. Siempre voy a agradecer a Krishna la misericordia que yo tuve de siempre tener asociación directa de muchos devotos puros, como mi maestro espiritual, como su santidad Guru Prasad Swami, maestro espiritual de mis padres y que para mí es como mi segundo maestro espiritual, es mi shiksha más directo. Otros grandes gurus como Hanuman Parishaka Swami y otros discípulos de Prabhupada se hospedaban en mi casa. Entonces siempre pude tener mucho contacto cercano con ellos, de su asociación, de servirlos. También algo que yo le invitaría a hacer a todos los devotos, ¿no? Si tienen la oportunidad de recibir un maestro espiritual o un devoto mayor, de darle hospedaje y servicio en su casa, háganlo. Es una experiencia que pocas veces se da, que a veces tiene sus complicaciones, pero que al final el resultado es inmenso, ¿no? Las bendiciones de Krishna son ilimitadas y el aprendizaje es gigantesco. Entonces, pues gracias a Krishna yo tuve esa misericordia de tener cerca a mi maestro espiritual durante mucho tiempo, de poderlo servir.
desde que aunque era un niño medio aprender a cocinarle. Entonces, posteriormente pues me acerqué ya con primera iniciación un poco más, ¿no?, al servicio en el templo y también en el templo de Nueva Nilachalamandir. Entonces ya después, 2 años después de mi segunda iniciación, de mi primera iniciación en noviembre de 2014, tuve la oportunidad pues de tuve la oportunidad de recibir la segunda iniciación de mi maestro espiritual. Entonces ya de ahí pues comencé a tomar servicio en el altar directamente, ¿no? De ahí es que incluso hoy en día sirvo como pujari en el templo de Sri Sri Nityananda Sundar. En sí pues entender, ¿no?, que todo es misericordia de Krishna. Y también de sus devotos. Ahora sí que se podría decir que yo tuve estas dos pasos importantes en la vida espiritual desde una joven edad, y que eso ha sido también una prueba. Pero al final, pues el aferrarse a los pies del loto del maestro espiritual y del Señor Chaitanya, de Sri Radha y Krishna, es lo que te lleva, ¿no?, a superar esas pruebas. Posteriormente, 1 año después de tomar segunda iniciación, por misericordia y por deseo propio y en parte de mi madre y de otros devotos que apoyaron en la causa, se podría decir que sorpresivamente tuve la misericordia de recibir en mi cumpleaños 15 una Govardhan Shila. Entonces, desde hace 4 años, pues ahora sí que Krishna me ha dado la oportunidad de estarlo sirviendo personalmente todos los días en la forma de Giriraj, ¿no?, Giriraj Maharaj. Mi maestro espiritual me dio permiso de servir a Govardhan. Entonces, desde ahí, pues uno va cultivando el apego a la deidad y a la forma de Krishna cada vez más estrictamente y más dulcemente, ¿no? Algo que también recomendaría a todos los devotos que puedan llegar a ver este video es que se den la oportunidad, obviamente con permiso del maestro espiritual, de aventurarse en la adoración de la deidad, obviamente siempre apoyado en el canto del santo nombre, ¿no? El canto del santo nombre es la base. Sin embargo, el hecho de servir a la deidad y de tomar la seriedad de todos los días, servirla, ¿no? No que sea deidad de lunes, martes y sábado, ¿no? O a veces de una vez al mes, ¿no? O sea, tomar la seriedad de adorar todos los días a la deidad, pues crea un sadhana personal que uno puede llevar sin necesidad de vivir en un templo, ¿no? Mismo estando en tu casa uno puede llevar una vida como cualquier devoto que esté interno en un templo, ¿no? Entonces, Krishna me ha dado también esa gracia de poder tenerlo cerca, de llevarlo a donde voy y de siempre estar, ¿no?, bajo sus pies, bajo su sombra, ¿no? Porque al final la idea de servir a la deidad es de asistir al maestro espiritual y de alguna manera entender que uno le pertenece a la deidad, no la deidad a uno. Entonces, vivir de esa manera, ¿no?, entendiendo que uno le pertenece a Krishna, que como dice Prabhupada, ¿no?, en su famoso poema Markine Bhagavad Dharma, dice: hazme bailar, ¿no?, hazme bailar y guíame, ¿no? Entonces, es importante. No sé qué más platicar. Realmente, pues, me gustaría puntualizar eso. La misericordia de Krishna al final y de sus devotos es lo que hace que todo esto pueda tomar forma, ¿no? Que el bhakti lata, ¿no? Que la enredadera del bhakti poco a poco
pueda ir creciendo. Entonces, pues tomar eso como una verdad importante, ¿no? No creerse uno el hacedor de las cosas, ¿no? Sino solo como el pequeño, minúsculo instrumento que Krishna ha utilizado de manera mínima, pero que de alguna manera ha utilizado. Entonces, pues los invitaría a vivir cada vez más a fondo la conciencia de Krishna, ¿no? Profundizando en el canto del Santo Nombre, profundizando en el servicio, en el templo, muy importante, profundizando en leer, en la filosofía. Otro servicio en el que en algunos momentos de mi infancia estuve participando fue la distribución de libros, algo que a Srila Prabhupada le agrada mucho. Es una bonita experiencia que también como padres de hijos devotos o como devotos en general tenemos que abrirnos a vivir. Muchas veces muchos devotos no tienen esa experiencia, sin embargo es muy importante en algún momento darnos el tiempo de distribuir los libros de Prabhupada o de predicar, ¿no? Tal vez habrá quien no tenga en sí la vocación o el deseo de estar de persona en persona, ¿no? Distribuyendo libros. Sin embargo, se pueden distribuir libros en el ámbito familiar, en el ámbito social, entre amigos, entre maestros. Y de preferencia también darse el tiempo en momentos, en una temporada, pasar por la experiencia de estar como un sankirtanero, ¿no? Yo tuve, también por gracia de Krishna, la oportunidad de distribuir libros. Recuerdo que ponía una mesa de libros en diciembre. Aquí abajo del templo hay un restaurante. Entonces, a las personas que iban llegando al restaurante yo buscaba tratar de distribuirles un libro. Entonces, también invitar a los niños a que se sumen a esa parte. De repente no está mal, ¿no? Si decirle a los niños, ¿no? Toma un libro, ¿no? Y tal vez entre los mismos devotos apoyarlos en conseguir un libro, ¿no? O sea, yo en algún momento propondría eso, ¿no? Ir enseñando desde a los niños a que vayan participando en distintas áreas del servicio, ¿no? Acercarlos a la deidad a través de tal vez darles incluso una forma de Krishna a ellos que puedan tener cercana, que tal vez usen como juguete, pero al final su juguete va a ser Krishna, ¿no? Entonces ellos van a poder desarrollar más cercanamente ese servicio. También acercarlos al servicio en el templo, muy importante, y acercarlos a la prédica a través de decirles, apoyarlos en hacer algún ejercicio, ¿no? En el que ellos puedan ir entendiendo ligeramente la filosofía y puedan tratar de dársela a alguien más, ¿no? A través de los libros, porque al final pues es la gran herencia que tenemos del Guru Parampara. Entonces, pues solo queda más que agradecer, ¿no? Realmente me considero afortunado, muy afortunado de tener una familia de devotos, de tener un Guru Parampara que siempre está ahí para apoyar de alguna manera, ¿no? Srila Prabhupada siempre está ahí en sus instrucciones, mi maestro espiritual siempre ha estado ahí para instruirme, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que para mí ha sido una figura de mucha inspiración, Bhaktivinoda Thakur. Entonces, agradecer, ¿no? Al Guru Parampara, leer sus libros, sus instrucciones, estar enterados de su vida, de sus enseñanzas. En inicio esa es la verdadera familia, ¿no? que te lleva de regreso a casa. También agradecer a mis padres que me conectaron con esa familia, ¿no? que me apoyaron y me conectaron para encontrar un maestro espiritual y iniciarme en el servicio. Agradecer a los devotos que me apoyaron a través de estos años, que me instruyeron, que me enseñaron. Y pues en general a todos los que me han apoyado
en el servicio